Buen día. Buen día. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buenas. Hola. ¿Se me escucha bien? Un poquito bajo, pero bien. Ok, intento hablar un poquito más fuerte. ¿Cómo les va? Última clase antes del receso. Tranquilos. Bien. A usted, profe. Acá con sueño, la verdad. Con ganas de que termine todo. ¿Pero tuviste clase a las 8:20? No, Ah, no, pero estoy cansado desde mayo, así que sí. Sí. Todos. Es mucho mejor empezar el día con una clase a las 9:20 que a las 8:20, la verdad. me imagino, sobre todo para ustedes. Yo preferiría Sí, igual sí. estar en el aula, pero bueno, lo que se puede. Bueno, sí, obvio. Pero dentro de lo que se puede, prefiero este horario. ¿Hasta cuándo tienen clase ustedes hoy? Tenemos ahora, creo que a las 11 tenemos charla con el psicólogo del cole y después a la 1. Bueno, tienen un ratito ahí en el medio para descansar. Sí, pero la charla tiene pinta de que va a estar larga la charla. ¿Sí? ¿Hay Y problemas? habla mucho, pero bueno. Me sacaron la siestita encima. Bueno, che, aprovechen el espacio. Sí, Aprovechenlo. obvio. Pero a veces de tantas palabras se te va la mente, se te va, te perdés de la charla. Me pasa a mí dando clases, me imagino ustedes. Bien, somos casi todos. Les comento cuál es la idea del encuentro de hoy y comentarles un poco, ¿no? Cómo sigue esto. Eh, Hoy no voy a subir una actividad puntual porque, nada, no les voy a pedir que lean algo para la semana que viene, obviamente. En todo caso, tal vez les suba algo, pero digo, como venimos haciendo, ¿no? Yo les subo algo y es para la semana siguiente, más para cuando haya que volver, comentarles cómo retomamos. Lo más probable es que hoy retomemos, ¿no? Como venimos con este segundo libro. Pero bueno, así que tranquilos, digo, no les voy a mandar una actividad o tarea para que hagan ni nada parecido durante el receso.
Y bueno, nada, sepan igual que cuando volvamos, en algún momento obviamente va a tener que haber algún tipo de valoración o evaluación, no sé manejará todo eso sobre los últimos contenidos, pero nada grave, no se preocupen. Lo que sí les adelanto, estaba pensando tal vez en, si continuamos con esta lógica del Zoom y todo esto, en algún momento, tal vez más que un trabajo escrito, tal vez les pida algo oral, ¿no? Que tal vez puede ser en términos de que ustedes lo hagan a distancia, en términos de yo les mando las preguntas y ustedes contestan de forma oral, lo graban en un audio y me lo mandan, o tal vez sincrónico, no lo sé todavía, ¿no? Pero para usar otros métodos también, porque de tanto leer ya me duelen los ojos básicamente, así que para cambiar un poco. Pero bueno, les adelanto eso. Y un poco la idea de hoy es cerrar o antes del receso irnos con un cierre de este primer capítulo del libro que venimos trabajando, que es este periodo 1914-1929, y una primera aproximación o un primer vistazo, ¿no?, de lo que es la crisis del 30. Me imagino que ustedes ya, al menos de nombre, les suena, ¿no? Crisis del 30, crack del 30, del 29, ¿no? Lo de la bolsa de valores. La Bolsa de Valores de Nueva York, ¿sí? Es una crisis que tiene varios componentes, ¿no? Bellini y Corol en su libro no exploran profundamente lo que es la crisis en sí y por qué se da. Tampoco es nuestra idea volvernos locos, porque en última instancia lo que nos interesa es cómo esa crisis afecta a la Argentina, ¿no? Eso sí lo trabajan y eso es donde nos vamos a centrar, pero también quería aprovechar hoy para despejar cualquier duda de por qué se da la crisis en sí del 29-30, ¿no? ¿Por qué se origina? ¿Qué significa? Más allá de en Argentina, digo, ¿qué significa? ¿Por qué pasa eso? Así que en ese sentido nos vamos a mover un poco tal vez del libro en sí, pero poco. Bien, ahora voy a tratar de compartir algo que no es más, no es más que la actividad que ustedes tienen en su vida, ¿no? Al campo. Si se fijan, ven todos, ¿no? Lo que está en pantalla. ¿Sí? Bueno, perfecto. Sí. Si se fijan, en realidad lo que yo abrí la actividad es con copiar literalmente el subtítulo Un balance, que es como el resumen que hace él del capítulo 1, perdón, que hacen ellos. Que de alguna forma es eso, es básicamente un resumen, un balance de todo este capítulo 1 que nosotros estuvimos trabajando en 3 oportunidades, ¿no? Mucho más resumido, ¿no? Las cosas más macro, más generales de lo que es ese proceso. Si alguien tiene una duda sobre esa cuestión, sobre este periodo 1914-1929 que desarrollan los autores, les recomiendo revisar este subtítulo, que es un balance, que son las últimas páginas del libro en cuestión, del capítulo 1, ¿no? Cortito. Y a partir de este balance yo creo que tal vez a algunos se les respondan las dudas que tengan, y si siguen teniendo algún que otro, digamos, dudas sobre algo de lo que aparece acá, les recomiendo ahí sí ir tal vez a los punteos, ¿no?, que correspondan sobre este periodo o a las clases virtuales que están en enlaces. No mucho más, digo, de esto. Ahora, es básicamente lo que estuvimos trabajando 3 clases, mucho más resumido, ¿no? Pero para entender, ¿no? Lo que creo que hacen de forma inteligente los autores es que refuerzan esta idea de que lo que se da en este periodo es, en algún punto, la idea o ¿no?, o las ganas, podríamos ponerlo en términos muy informales, las ganas de sectores productivos argentinos de volver a un momento
previo a la Primera Guerra, tratar de repetir las fórmulas que habían dado éxito hasta ese momento, pero la imposibilidad de hacer eso porque el mundo ha cambiado, básicamente, ¿no? Y empiezan a surgir, sí, y eso está bueno, nuevas voces o nuevos actores que plantean no se puede volver atrás y hay que repensar la estructura, ¿no?, productiva del país. Y que todos los intentos que se hacen desde el Estado de repensar esa estructura productiva, ninguno termina de cuajar, ninguno termina de ser efectivo como tal. Ya sea porque no se llevan a cabo a última instancia, o sea, tal vez se empiezan a pensar pero después van para atrás y no los realizan, o porque simplemente lo que intentan falla como tal, como política, ¿no?, de repensar la estructura productiva. Entonces me parece nada, es válido rescatar esta tensión que va a empezar a aparecer, ¿no? Que si uno lo hace como un binomio medio fácil, negro-blanco, no ve los grises, podría pensar, ¿no?, economistas ortodoxos liberales y economistas proteccionistas preocupados por el mercado interno, ¿no? Como este binomio que a veces nos venden desde la historia económica. Yo diría que no es la realidad, es mucho más compleja, mucho más matices en el medio, pero bueno, si uno quisiera encasillar, podría encasillarlo así fácilmente. El tema es que si nos quedamos con eso, nos faltan elementos, pero bueno, ¿no?, para pensarlo así muy rápido. Y después van a ver que justamente, o sea, muy poco, muy poquito, digamos, en este punto de lo que es el capítulo 2, que justamente se llama Crisis, Depresión y Recuperación. El capítulo 2 en este libro ocupa desde el 30, desde la crisis en sí, hasta el 45, ¿no? Acá otra cosa, ¿no? Si antes teníamos como en mente siempre en el contexto internacional pensar efectos de la Primera Guerra Mundial, que era de 1914 al 18, 19, ahí nomás, terminada muy ahí sobre el tucho. Capítulo 2 hay que pensar, ¿no? No solo la crisis del 30 en sí y los efectos que tiene, sino este momento que va a también transformar internacionalmente o va a terminar de acomodar, incluso se podría pensar, el nuevo mercado internacional, la nueva división de trabajo y comercial del mundo, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 39 al 45. ¿No? Entonces, claramente digo, el capítulo 2 en sí es lo que se conoce como el periodo de entreguerras, que termina la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial en sí, ¿no? Ese es el contexto internacional. Me encantaría meternos a pensar cuestiones, ¿no?, sociales en esta materia, como que fue el nazismo y todo eso. No vamos a poder hacerlo, lamentablemente, no nos da el tiempo. Pero bueno, nada, sepan que digo, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que va detrás de eso, y todo lo que va detrás de lo que es se va a ensayar como New Deal y Estado benefactor, digo, son todos cosas que van a surgir, ¿no?, de este periodo histórico. Y hay que tenerlo en cuenta porque después en la Argentina post-45 va a ser, ¿no?, como muy latente, e incluso diría mundialmente. Es la discusión que se está dando en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Todo muy ahí básico. Bien. Bueno, como comenta acá, ¿no?, Bellini Corol, que a finales de la década del 20 ya empiezan a aparecer los primeros síntomas, ¿no?, de la Gran Depresión, o sea, del crack del 21. ¿A qué se refiere con esto? Que ya para el 29, antes del crack en sí de la bolsa, ya empieza a haber, digamos, justamente indicadores económicos que viéndolo, ¿no?, con el diario del lunes, diría, claramente eran indicadores de que una crisis importante iba a ocurrir.
Por ejemplo, ¿no? Los autores citan, ¿no? El rápido crecimiento de la economía norteamericana desembocó en una burbuja especulativa de la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Lo que significó la orientación de capitales desde Europa y países periféricos, Argentina entra dentro de estos países periféricos, hacia Estados Unidos. Esta frase, ¿qué significa en sí? Para pensarlo, nosotros sabemos que estos mercados, los europeos y los países periféricos, buscaron dinero en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos se convierte en el nuevo prestamista del mundo, ¿no? Lo que hacía antes el capital financiero británico, post Primera Guerra Mundial, lo ocupa Estados Unidos. Pero, al mismo tiempo, lo que nos está hablando acá es que la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Y la burbuja especulativa que se empieza a hacer con ciertas acciones ahí, es tan atractiva que en realidad el flujo de capitales vuelve hacia Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos presta dinero, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Un fondo de inversión estadounidense presta dinero a un grupo, una firma empresarial argentina, que busca préstamos para, no sé, renovar maquinarias, ¿no? Busca en el exterior capitales, los consigue. ¿De dónde los consigue? De este fondo de inversión estadounidense. Ahora, la firma argentina, ¿qué hace? ¿Usa realmente ese dinero para justamente renovar su maquinaria industrial, ¿no? Para aumentar la productividad? O, digo, que eso tiene una rentabilidad obviamente, pero más a largo plazo, ¿no? Y tal vez una rentabilidad puntual X. O la apuesta, ¿no? Invierte de vuelta ese dinero dentro de la bolsa de valores, ¿no? Comprando acciones de otras empresas, de lo que fueran, porque saben que, ¿no? Están muy valoradas y van a seguir subiendo. Entonces compran, no sé, 1000 acciones de tal empresa, no sé, a $1000 porque se sabe, porque están viendo, ¿no? Cómo en 2 meses duplican su valor. Esperan 2 meses, venden y hicieron la diferencia. Van a poder devolver el préstamo tranquilamente, ¿no? Esto básicamente sería, ¿no? Juego especulativo. La rentabilidad de justamente muchas de las acciones de Wall Street en el 20 y pico, ¿no? Es tan grande que estos flujos de capitales retornan a Estados Unidos, ¿no? Vuelven a meterse en ese circuito financiero. Y básicamente todos empiezan a especular, ¿no? Es como que de un día para el otro alguien, si era inteligente con la compra de acciones y venta rápida de acciones, se podía hacer básicamente, ¿no? Millonario de un día para el otro. ¿Qué hace esto cuando todo se vuelca en este sistema especulativo? Justamente se crea una burbuja, básicamente. Porque los precios suben, suben y suben, suben, sin ninguna correlación o sin ningún sentido aparente en realidad. ¿Por qué suben? Porque los demandan, ¿no? Oferta y demanda. Como hay tantos demandantes de esas acciones, suben mucho su valor. Ahora, ¿qué es una acción? Porque ahí está la cuestión. ¿Saben, digo, qué es una acción de una empresa? ¿O qué debería representar? El valor de la empresa. Sí, el valor de la Una empresa. parte de los dividendos, ¿no? Podría ser, pero digo, sobre todo, a ver, uno que debería pensar. Uno debería pensar que esa acción está representando justamente el valor de la empresa y el valor de la empresa en base a qué se calcula, en base a las ganancias que tienen, ¿no? Entonces, si uno hace eso, debería pensar, bueno, es un sistema que tiene sentido. Si le va mal a la empresa, la acción va a bajar. Digo, ¿por qué se crearía una burbuja especulativa? El problema es que ganancia de una empresa también puede ser una ganancia justamente especulativa, ¿no? Entonces puede ser, en algún punto, digo, y esto lo tomo como con muchas comillas, falsa. No es que es una ganancia falsa, porque en el sentido de que tal vez la guita la hizo la empresa, pero falsa de que no es una correlación con la productividad o con lo que está vendiendo de verdad y a lo que se ocupa. Pensemos, no sé, en la Ford, ¿no? La Ford gana dinero vendiendo autos. Cuando de repente empieza a volcar dinero que gana en especular con acciones de otras empresas, con su propia empresa, aunque eso es súper ilegal, pero bueno, a través de terceros y ciertas cosas medias turbias se pueden hacer.
se empieza a generar una burbuja justamente. Y tal vez Ford empieza a declarar que tiene unas ganancias trimestrales increíbles, pero en realidad la venta de autos está estancada, o está bajando, o está subiendo pero muy lentamente, no al nivel de lo que está subiendo las acciones de la empresa. En realidad las ganancias que estás declarando es todo por justamente compra y venta de acciones, ¿no?, en el mercado especulativo, en el mercado financiero. Entonces justamente se dice que es una subida de valores o ganancias que no tienen una base, ¿no?, fáctica real. Porque en realidad si uno se fija y fuera los libros contables, venta de autos sigue igual. Digo, de un año al otro no vendieron ningún auto nuevo. Digo, o mantuvieron el mismo nivel de venta de autos. Pero igual las acciones subieron, no sé, 400%. Esto genera un problema. ¿Por qué? Porque cuando empieza a subir tan rápido, bla, 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 el valor, mucha gente empieza a comprar más de eso. Y como afecta la oferta y la demanda empieza a subir ya por sí misma, no relacionada a justamente las ganancias trimestrales que declaró la empresa, ¿no? Es como lo que está de moda. Digo, que yo tal vez me equivoco, pero pienso que es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con Tesla, ¿no? La automotriz esta de Elon Musk. Digo, ¿cuántos autos vendió Tesla? ¿Cuántos autos vendió? De repente, hace un par de semanas, en términos de acciones, de lo que valen las acciones, es la automotriz, ¿no?, más valiosa del mundo. ¿Cuántos Tesla ven ustedes por la calle? ¿Cómo puede ser la automotriz más valiosa del mundo? Más que Lo que Chevrolet. pasa es que dicen como que es a futuro esa empresa, entonces por eso Sí, es que compran. exacto. Lo que yo digo es una burbuja especulativa. Porque Tesla debe producir cientos de autos nomás por mes, con suerte, y debe vender decenas de autos por mes nada más. Y es un valor totalmente inflado. Digo, si yo fuera Elon Musk, empiezo a vender mis acciones a lo loco, porque sé que es una burbuja especulativa. Ahora, ¿qué pasa? Si Elon Musk empieza a vender sus propias acciones de la empresa, porque sabe que es una burbuja especulativa, la gente va a ver ese movimiento y va a empezar a vender a lo loco sus acciones. Van a decir, si Elon Musk, que es el dueño de esto, se está deshaciendo de las acciones que están altas ahora, es porque sabe que van a bajar por algo. Y ahí empiezan a vender todos como locos. ¿Y qué genera eso? Que es el crack, el estallido de una burbuja. ¡Pum! Explota. Empieza todo el mundo a tratar de vender y no hay compradores. Porque nadie quiere comprarla. Porque se empieza a bajar el precio de la acción. Porque se sabe que había algo raro ahí. Estaba sobrevalorada esa acción. Y ahí es cuando bajan los precios para buscar un comprador, ¿no? Eso básicamente es el crack de cualquier burbuja especulativa. Piénsenlo, tanto en el 29 como puede ser en el 2008 con el mercado inmobiliario estadounidense, que también era una burbuja, ¿no? Y también se fue todo al demonio. A ver, no necesariamente tiene que pasar que el dueño de la empresa empiece a vender para que se explote. Digo, con un par de grandes compradores, de grandes tenedores de acciones, empiecen a vender, eso ya puede generar, ¿no?, una corrida, por así decirlo, de empezar a vender acciones. Pero bueno, está todo muy atado a pensar hasta qué punto ese valor de una acción está atado a la producción real, ¿no? Y que justamente uno puede pensar, ¿no? En el desarrollo del capitalismo, el capitalismo desarrollado como tal, empieza a surgir no es que antes no existiera, pero se empieza a profundizar esta diferencia, ¿no?, de dos capitales diferentes. El capital financiero como tal y el capital industrial como tal. Y lo digo acá y ahora, no para, tipo, no sé, ser un teórico abstracto, sino porque incluso después vamos a ver en la historia de Argentina y de historia económica, hay momentos donde el capital financiero, podríamos decir, o los representantes del capital financiero son los que van a gobernar, o digamos los planes económicos se van a hacer en relación al capital financiero, y en otros momentos va a ser el capital industrial el que va a imponer gobernantes, o el que va a tener representantes en el gobierno argentino, y va a imprimir un modelo económico relacionado a
hacer crecer el capital industrial. Obviamente están relacionados entre sí, no es que simplemente compiten un capital contra el otro, ¿no? A ver, por ejemplo, el capital industrial, si no tiene el apoyo de préstamos e inversiones que saca del capital financiero, no puede sostener sus operaciones, claramente. Y el capital financiero, por ejemplo, en todo lo que es especulación bursátil, lo hace en base a empresas que producen cosas. Pero bueno, entonces, para no meterme en cosas tan complicadas ni marearlos a todos, burbuja, ¿no? Bursátil, acciones muy altas, no tienen realidad o no tienen correlación con la realidad productiva de las ganancias físicas reales que uno puede trazar, y en un momento justamente se empieza a dar como una corrida de venta de esas acciones. Lo que pasa en el 29 es que no quiebra o no empiezan a venderse las acciones de una sola empresa, empieza a venderse de todo, porque todo estaba inflado y todo era una burbuja básicamente. De los que más, de la gran mayoría, digamos, de quiebras que se dan justamente son de bancos, que tenían mucho de los ahorros de las personas, ¿no? Invertidos, digamos, estaban especulando con esa plata en el mercado de valores. Cosa que después, por eso se generan leyes que prohíben hacer eso, que solo ciertos tipos de bancos o de fondos de inversión pueden entrar en la bolsa de valores y no tipo un banco con tu caja de ahorros de tu sueldo. Porque lo que genera eso, cuando no había esa regulación y quebraron un montón de bancos en Estados Unidos, es que un montón de la clase trabajadora que tenía todos los ahorros de su vida, los bancos esos, de repente, de un día para el otro, no tenía nada, ¿no? Su cuenta estaba vaciada, básicamente, porque el banco había quebrado. Cesación de pagos total, no podía pagarle a nadie, ¿no? Entonces se entiende como una cosa como especulación bursátil puede generar un efecto en cadena a toda la economía. Al mismo tiempo, coincide con esto, deberíamos decirlo, dos movimientos que son diferentes pero van de la mano, que se pueden pensar que se dan entre el 29 y 30, en Estados Unidos sobre todo, que es el de la sobreproducción y el del subconsumo. Sobreproducción, básicamente, volviendo al caso de la Ford, siguió produciendo autos, pero la demanda de autos se ha estancado, no está vendiendo tantos. Y entonces está creciendo su stock de autos a un nivel, ¿no?, ya irrisorio. ¿Qué hace cuando vos tenés muchos productos ahí en stock y no los puedes vender? ¿Qué pasa con el precio de ese producto? Baja. Y baja. Baja, exacto. Digo, porque no hay demanda, no hay suficiente demanda. Entonces vos la oferta, pero la oferta sigue creciendo. El precio del auto baja, ¿no? En el caso del ejemplo de la Ford. Si vos tenías un stock de 1000 autos y cada auto valía $100, y al año siguiente tenés un stock de 2000 autos, ¿no? Y la demanda se estancó, pero vos seguís produciendo más. Y bueno, ese auto ya no va a valer $100, va a valer tal vez 60, va a valer 70, no sé, depende, ¿no? Tratando de justamente ponerlos en el mercado, de que alguien te los compre. Digo, este problema de sobreproducción se darán cuenta cómo afecta a la valoración de las acciones. Porque esas acciones que subían y subían y subían, en realidad deberían haber estado bajando, porque había una sobreproducción. Al mismo tiempo, lo que se da es un subconsumo, porque si vos tenés sobreproducción, pero un sobreconsumo, por así decirlo, bueno, tenderían a estabilizarse en el tiempo. El problema es que la sociedad estadounidense, por ejemplo, y en muchas partes, estaban todos endeudados, ¿no? Y entonces el consumo empieza a estancarse y a bajar, ¿no? El consumo de la gente. Y además un gran porcentaje de la población, en este sistema capitalista de estos años, no tenía realmente medios para consumir, no había un mercado de masas como tal. Se calcula más o menos que en Estados Unidos, por ejemplo, en el momento del crack, ¿no?, del 29, solo el 5% de la población estadounidense consumía un tercio de la renta total del país. O sea, tenemos un 5% de la población, la más adinerada de Estados Unidos, que consume un 30% de lo que se produce, ¿no? Para que se den una idea del subconsumo que hay. La gran mayoría de la gente en Estados Unidos en esta época, y en casi todos lados del mundo,
no tenía los medios económicos para consumir cosas como autos, heladeras, y todo esto que se está produciendo, que además se está produciendo de más, porque hay una sobreproducción, ¿no? Entonces, por más que empiece a bajar el precio de un montón de bienes, cuesta ponerlos en circulación en el mercado, cuesta conseguir compradores. Si eso le agregamos que un montón de gente perdió todos sus ahorros por la bancarrota de un montón de bancos, imagínense, ¿quién va a ir a comprar un auto cuando perdió todos los ahorros? Bánqueme un segundo que tengo que conectar la compu que se me queda sin batería. Bien. Entonces, ¿no? A ver, medio que estuvimos hablando todo el tiempo de lo que es la crisis en Estados Unidos, ¿no? Pero se entiende un poco entonces lo que es tanto el crack en sí, ¿no? La burbuja bursátil que explota, como lo que es que se juntan esos dos factores que son subconsumo y sobreproducción, ¿no? Tenemos esos dos factores que claramente están relacionados y van de la mano, se juntan con el otro y crean una gran crisis. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? ¿Sí? Bien, hay que decir también que por qué se genera esta sobreproducción o esta subdemanda, en parte es el mismo proceso de reconstrucción del capital que se da, ¿no? En el marxismo hay una frase que es que el capitalismo genera sus propias crisis. En un punto es cierto. ¿A qué se refiere con esto? Digo, el propio Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el inversor del mundo, ¿no? En poner capital a disposición para la reconstrucción de Europa y para alentar justamente el crecimiento económico, lo que termina generando es cuando se empieza a reconstruir Europa termina siendo menos dependiente de los bienes estadounidenses, ¿no? Pero, profe, sí. ¿Cómo podían seguir invirtiendo en sus empresas si no tenían buenos ingresos? ¿Quiénes? Y las empresas, así como por ejemplo las de auto. Es porque ahí entra en juego lo especulativo y entra en juego pedir préstamos constantemente a un banco. Claro. A ver, casi ninguna empresa, piensen en el día de hoy en Argentina, la gran mayoría de las empresas grandes, por ejemplo, para pagar sueldos, en realidad toman préstamos. Ponen plazos fijos y después esperan o compran dólares y con la venta de esos dólares van a pagar los sueldos, ¿no? No es que vos tenés una masa de capital acumulado, un ahorro y con eso cubrís tus gastos. No. Se vive como al día. Es como pa. Así funciona el capitalismo a nivel grande. Por eso cuando falla una cosa, como pasa ahora, están todos pidiendo rescates, ¿no? Por ejemplo, el otro día vi que Virgin, no sé qué, que es una empresa yankee que hace, no sé ahora qué está haciendo, antes hacía CDs, ahora no sé qué hace. Le dieron un rescate de 1,5 billones de dólares. Tipo, el dueño de Virgin tiene una isla en el Caribe. Tiene jet privado, digo. Guita tienen ellos. Pero no van a vender para reconstruir su empresa. Está todo asociado a cadena de pagos. Está todo tipo, bueno, o piensa en Vicentín, ¿no? Pero Vicentín ya es como, bueno, ahí hubo una estafa, pareciera. Pero piensen esto, pido préstamos al banco, me endeudo, vivo endeudado, con eso pago lo que necesito pagar para mantenerme operativo, porque total, si estoy operativo, me entra dinero y empiezo a seguir pagando los préstamos. Digo, es lo mismo que un país. Los países hacen lo mismo. Digo, Estados Unidos, Argentina. Claro, pero todo. no ahorrás. No, nunca. Vos siempre vivís en base a una masa monetaria que en realidad no tenés, que esperás tener
con eso vas a pagar lo que debes, pero siempre vivís endeudado, ¿no? A este nivel ya de movimientos de capitales tan grandes como los que estamos hablando. Pero si Y no ahí lo haces entra en así, no juego, tenés otra opción igual, me parece. ¿cómo? Perdón, Facu. Pero si no trabajás así, no tenés opción, o sea, ¿qué haces? Despedís gente para, digamos, reducir, y No, eso obvio, sería bueno, lo eso lógico, es lo me que parece. pasa, esa es la consecuencia de la crisis. Cuando se paraliza todo, Mm. lo que se da es un gran desempleo y una gran paralización de la producción. Porque vos tenías sobreproducción, bueno, tengo un montón de autos ahí en stock, ¿para qué voy a seguir produciendo? Despido un montón de gente, corto gastos por todos lados y espero vender estos para volver a producir, básicamente. Pero el tema es que, digo, no termina pagando la crisis que genera la Ford, porque la Ford genera la crisis. Digo, la Ford y otras empresas. No es que Ford puntualmente generó la crisis. Digo, el trabajo que despiden, que, me parece que no tuvo una voz en cómo se hacía la economía. Eso es lo gracioso, que digo que después son rápidos para rescatar. Por ejemplo, cuando fue el 2008, rescataron a todos los bancos, porque si los bancos no los rescatabas, se iba a seguir prolongando la crisis. Entonces vos terminás adaptando tu economía general a empresas gigantes, a empresas monopólicas, casi, que no pueden caer, porque si caen, se rompe toda la cadena de valores, toda la cadena de intercambios comerciales que hay. El problema es que cuando cae, cuando rompe esa empresa, ahí ahí sale el Estado a rescatar esas empresas. Cuando a vos te va mal, si vos sos un empresario, tenés un kiosquito, lo que fuera, te va mal, o vendes, te declaras la quiebra, pero nadie te va a venir a rescatar. Pero bueno, estas empresas son tan grandes que no las pueden dejar morir. Y cuando mueren, en realidad no es que mueren, es que viene otra empresa grande y las compra, entonces genera más situación monopólica. Porque no sé si es peor todavía. Bueno, imagínense, piensen, no sé, el mundo del entretenimiento, por poner uno en caso. Básicamente todo es de Disney hoy en día, ¿no? Disney es dueño de la Fox, de todo, básicamente, ¿no? De entretenimiento audiovisual, digo. Imagínense si el día de mañana Disney dice, no, che, mira, la verdad estuvimos mintiendo en todos los libros contables, estamos endeudados y no podemos pagar. Cesación de pagos, nos declaramos en quiebra. Despedimos a todo el mundo y no seguimos produciendo nada. No. El Estado estadounidense, incluso estados que no son estadounidenses, van a estar más que, digamos, contentos en tirar un salvataje económico para que siga funcionando. Imagínense, digo. Sería básicamente paralizar, no sé, media producción de audiovisual mundial. Hay bancos que dependen de que Disney siga facturando. Hay de todo, dependientes de que Disney siga facturando, por ejemplo. Entonces digo, el capitalismo tiene ese problema de que genera en un momento de tanta concentración de capital que genera monstruos, ¿no? Empresas monstruos que básicamente, aunque caigan, las tenés que rescatar. Pero bueno. Digo, ¿qué termina pasando en una crisis en el sentido de las empresas? Se terminan concentrando cada vez más los capitales, ¿no? Tiene una tendencia a concentración el capitalismo, ¿no? Si el día de mañana hay una gran crisis acá en Argentina, una burbuja, por ejemplo, en el mercado de las telecomunicaciones, lo más probable es que a la salida de la crisis, algunas de las 3, 4 empresas que dan telefonía e internet desaparezcan y sean, ¿no?, consumidas por alguna de las otras 2 o 3. Digo, no hay tantas acá igual, ya es bastante monopólico, pero digo, para que, digo, no, pasa eso, digo, se compran a sí mismos. E imagínense, ¿no? Llegamos al punto, digo, hoy en día, ¿cuántas telefonías celulares hay acá en Argentina? ¿Qué tenemos? Claro, no, claro. Tenemos Claro, Personal, Movistar. Movistar. Digo, esas 3 ya más o menos mueven todo. Después está Twenty y un par más, pero son menores. Si cae una de esas, o la va a comprar el otro, o no puedes dejar que caiga, porque tenés un tercio del país sin telefonía celular.
la puedes dejar desaparecer, ¿no? Y ahí se vuelve un poco ridículo la idea del mercado libre y de competencia. Pero bueno, no importa. Ya son las 10, es un montón de lo que se puede hablar acá y profundizar sobre por qué las crisis y qué implican. Lo único que les digo es que acá tienen el punteo, básicamente de las primeras páginas, igual está aclarado, y es más que nada esta, la Gran Depresión, cómo afecta a la Argentina y qué hacen en Argentina para eso, ¿no? Sobre todo en términos fiscales y monetarios. ¿Sí? No es complicado lo que, digo, cómo actúa la Argentina frente a la crisis y cómo impacta acá. Así que no creo que vayan a tener problemas para entender esta parte. Si pasa eso, de última igual yo lo trataré de retomar cuando volvamos de las clases, no se preocupe. Y si no, mi mail está ahí disponible para cualquier consulta, duda, no se preocupen. Traten de no mandarme en el receso invernal, por favor, dudas, pero si me las mandan todo bien, no pasa nada. Bien, los dejo irse y descansar de mí por 2 semanas. Así no los aburro. Mucha suerte, mucha suerte, descansen, recarguen energías y nos veremos en agosto. ¿Está bien, chicos y chicas? Tenga Chao. buenas vacaciones. Profe, Chao, buenas profe. vacaciones. Gracias, igualmente, Chao, chicos. profe. Chao. Buenas vacas. Buenas.